Acabamos de vivir unas elecciones impresionantes. Este 5 de noviembre del 2024, el expresidente Donald J. Trump vuelve a ganar las elecciones presidenciales y va a asumir el poder en enero del 2025. Estas elecciones fueron sumamente caóticas en varias dimensiones, a nivel social, a nivel nacional, a nivel internacional, y las implicaciones de estas elecciones nos afectan absolutamente a todos, al grado que hay varios artículos que están saliendo en cuanto a la reforma judicial aquí en México, relacionada con los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En el ámbito mundial, a nivel internacional, tanto Rusia como China, como varios otros países están buscando ya acercarse a Estados Unidos sabiendo que en enero de 2025 Donald Trump va a asumir el poder. La pregunta es, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Cómo puede ser que este presidente volvió a ganar? No es necesariamente un ejemplo moral de cómo un ser humano debería de comportarse. Y al mismo tiempo, el voto popular y el voto del colegio electoral demostró en Estados Unidos que la población está abogando y avalando al expresidente Donald J. Trump. ¿Cómo puede ser que Kamala Harris no gana, asumiendo que iba a ser la candidata de turn the page, de hacer un cambio de página, de hacer una mira hacia el futuro? Al parecer no tanto. La mirada del futuro de Kamala Harris se quedó en el pasado. Yo soy Jaime Leisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Antes de entrar a detalles en los resultados y en los mensajes que nos podemos llevar de estas elecciones tan importantes, quiero empezar poniendo un poquito el tono con un artículo publicado por el New York Times el 28 de octubre del 2024, titulado de la siguiente manera: Donald Trump en el Madison Square Garden, agravios, misoginia y racismo. El incendiario meeting fue el colofón de una campaña cada vez más agraviada para Trump, cuya retórica se ha vuelto más sombría y amenazante. Y es muy interesante y muy importante entender la forma en la que los medios transmitieron, los medios tradicionales, como CNN, también Fox News, de izquierda, de derecha, del centro, ABC, MSNBC, fueron transmitiendo el perfil y el enfoque que le querían dar a cada uno de los candidatos, al grado que yo sugeriría que estaban sumamente fuera de contacto con su población. Y este es un muy buen artículo para entenderlo. Dice este artículo del New York Times: el meeting de clausura de Donald Trump en el Madison Square Garden, el penúltimo domingo antes de las elecciones de Estados Unidos, fue una descarga de rabia contra un sistema político y legal que lo impugnó, imputó y condenó, una muestra vívida y a veces racista de la energía sombría que anima al movimiento MAGA. Un cómico inició el meeting calificando a Puerto Rico de isla flotante de basura. Luego se burló de los hispanos por no usar métodos anticonceptivos, de los judíos por tacaños y de los palestinos por lanzar piedras, e insultó a un hombre negro del público con una referencia a una sandía. Otro orador comparó a la vicepresidenta Kamala Harris con una prostituta con proxenetas que la manejan. Un tercero la llamó el anticristo y el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, se burló de Harris, hija de madre india y padre jamaicano, con una etnia inventada, diciendo que aspiraba a convertirse en la primera samoana malaya, exfiscal de California de bajo coeficiente intelectual, en ser elegida presidenta. Esta forma de presentar el meeting que tuvo Donald Trump, como dicen aquí, el penúltimo domingo antes de las elecciones en Estados Unidos, demuestra la tensión, la animosidad, el enojo que hay entre estos dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Al grado que en el propio meeting, un comediante conocido como Tony Hinchcliffe, este comediante directo empezó a transmitir el meeting, fue el que empezó el meeting, burlándose de los puertorriquenses, diciendo que el lugar es una isla flotante de basura. Esto movió las redes de una forma tremenda. Habían comparativas entre este meeting en el Madison Square Garden, diciendo que se parecía a lo que Hitler tuvo en Múnich en 1938, de los meetings que tuvo en Múnich 1938. Y esto me hace a mí en lo personal un ruido tremendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que después de estos elementos que al parecer sucedieron en este meeting y esta toxicidad que venía del parte del candidato Donald Trump y del Partido Republicano, cómo puede ser que el público americano, los ciudadanos americanos, decidió hacer caso omiso y darle la presidencia? No solo darle la presidencia, pero darle la presidencia bajo el voto popular. Como sabemos y como saben, en Estados Unidos las elecciones no se definen por el voto popular, tiene el sistema de colegio electoral. Sin embargo, ganó los dos.
Fascinante que casi nadie, para no decir nadie y no equivocarme, predijo que iba a ganar el voto popular. Algunos lo decían como puede ser, could be. Por ejemplo, un personaje que se llama Piers Morgan tiene un programa que se llama Uncensored. Él lo promovió como un a lo mejor puede ser, pero solamente lo dijo sin basarse en nada. Todos los diferentes encuestadoras y también interesantemente, en estas elecciones se platicó mucho de las casas de apuesta, no predecían que Donald Trump iba a ganar el voto popular. Lo que sí es un hecho es que claramente los medios convencionales, tanto de derecha como de izquierda y de centro, estuvieron completamente con una mirada errónea y fuera del pulso de la nación en Estados Unidos en lo que la gente estaba buscando. Quiero mencionar dos elementos en particular. Número uno, hubo menos gente que votó en las elecciones del 2024, en estas elecciones, que en las del 2020, cuando Donald Trump estuvo en su campaña presidencial en contra del presidente actual, Joe Biden. Mucho más gente votó, tanto para los republicanos como para los demócratas, en estas elecciones. Número dos, es sumamente interesante analizar la demográfica y los diferentes grupos demográficos para ver cómo votaron y entender esta desconexión, esta toxicidad y estos elementos importantísimos que tenemos que entender que hay detrás de esta fragmentación política y a nivel personal los mensajes que nos tenemos que llevar relacionado con estos resultados. Para comenzar, la primera pregunta es, ¿por qué menos gente votó en estas elecciones que en las elecciones pasadas? Sugiero yo que en parte es porque tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano está desencantado con su partido y con los diferentes candidatos que los representan. Esto se manifiesta obviamente en la cantidad de gente que cada uno de los representantes de los candidatos motivó para que vayan a votar. Es interesante también notar que uno de los temas centrales que se le atacaba a Trump, principalmente por los demócratas y algunos otros grupos, era que el fin de la democracia se acercaba. Después de lo ocurrido el 6 de enero del 2020, cuando Donald Trump invita a su gente a que hagan una protesta en el Capitolio, en Washington, D.C., y eventualmente se meten al Capitolio, interrumpen el proceso de las elecciones, del cambio de poder. Es impresionante que se atacaba como el fin de la democracia. Y algo muy interesante es que al parecer la gente no lo percibió de esa manera. Yo les pregunto, si verdaderamente en México tenemos un candidato que es un futuro dictador, 100% dictador, que ha demostrado estas tendencias, que ha demostrado que su interés es completamente dominar el gobierno y que la gente solamente le haga caso a él, que se ignore por completo los diferentes poderes, ¿verdaderamente tendríamos tan poca gente que saldría a votar? No sé, sugiero que cuando realmente se percibe un miedo real al futuro del país, más gente se anima a votar. Claramente, y eso es un dato impresionante. De los demócratas, menos gente fue a votar en estas elecciones que en las elecciones pasadas. Tanto énfasis se hizo en el fin de la democracia, al parecer el propio Partido Demócrata no lo percibía de esa manera. Inclusive después de estas imágenes horribles del 6 de enero del 2020, inclusive después de esas imágenes, la gente no percibía a Donald Trump como una amenaza al futuro del país. Que esto es algo que tanto CNN, MSNBC y BBC, por ejemplo, no estaban transmitiendo. Hacían un énfasis muy, muy fuerte que el fin del país se acercaba. Claramente, el público americano, los ciudadanos americanos, no lo veían de esa manera. Lo que a mí me interesa en particular de estas elecciones es entender y analizar a fondo los diferentes grupos demográficos, cómo votaron, y darnos cuenta que esta leída, tanto de las encuestadoras y tanto de los medios populares, estuvo tan sesgada, tan equivocada, fue tan falsa, y nos habla de esta desconexión y fragmentación que tenemos que profundizar en ella. Es interesante, dice un artículo de CNN, las 8 conclusiones, titulado 8 conclusiones de las elecciones del 2024 en Estados Unidos. Esto fue publicado el 7 de noviembre del 2024. Dice, Trump deshace el mapa de Biden. Aunque varios estados todavía están contando sus resultados, el camino de Trump hacia la victoria en 2024 parece haber sido casi idéntico al de su victoria en 2016. Agrego yo, es mucho más que el 2016, porque en el 2016 Donald Trump perdió el voto popular contra Hillary Clinton y aún así ganó el mapa electoral. Sin embargo, en este caso, ganan los dos.
Ambas campañas habían centrado durante mucho tiempo en 7 estados de tendencia electoral incierta: el Muro Azul de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, y los campos de batalla del Cinturón de Sol de Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Nevada. Dice, no hubo sorpresas, ningún estado que se colara inesperadamente en la columna de Trump, a pesar de ciertos elementos como los estados azules como Nuevo México y Virginia. Sin embargo, Trump ya se ha hecho con Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania y lidera en los 7 campos de batalla. Algo interesantísimo, 2 días después, esto fue el 5 de noviembre, ¿no? El 7 de noviembre, cuando todavía no tenían las conclusiones de 100%, se pensaba que a lo mejor Donald Trump, como que iba más o menos quedar en estos 7 estados que generalmente son los que definen últimamente las elecciones en Estados Unidos, se esperaba que más o menos iban a estar reñidos. Sin embargo, no fue así. Trump arrasó, ganó 312 puntos en el mapa electoral. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es, uno, había un mito, sugiero yo, que a Hillary Clinton había llamado el techo de cristal. Dice así, la derrota de Harris dejará una vez más decepcionados a los millones de mujeres que esperaban ver el momento histórico en que se rompiera lo que Hillary Clinton llamó el famoso techo de cristal. ¿A qué se refería con eso? Que nunca en Estados Unidos una mujer ha ganado la presidencia. Yéndome a otro artículo de CNN, que se aborda justamente la anatomía de las últimas 3 elecciones, viendo justamente cómo los americanos fueron cambiando en 2016, 2020 y 2024, sí demuestran que más mujeres querían a Kamala Harris que a Donald Trump. En el 2026, bueno, en este caso, en el 2024, 8%, 8 puntos más para Kamala Harris de mujeres que para Donald Trump. Sin embargo, hombres votaron más por Trump, 13 puntos más para Donald Trump. Interesante que esta división entre hombres y mujeres se manifestó en estas elecciones. Y claramente esto puede ser algo que uno tiene que analizar, porque como les leía en el artículo del New York Times, se menciona mucho cómo a lo mejor en el partido de Donald Trump, en el partido republicano, en el meeting que hizo en Madison Square Garden, se mencionaba que había misoginia. Sin embargo, claramente no es tan sencillo como esto. ¿Y por qué no? Aquí entra la parte interesante. Es verdad que más mujeres votaron por Kamala Harris que por Donald Trump. Sin embargo, menos mujeres votaron por Kamala Harris que en las elecciones pasadas por Joe Biden. Si nos fijamos en los puntos, justamente quién tuvo más en cada una de las elecciones, nos damos cuenta que Clinton tuvo más 13, Joe Biden tuvo más 15, Kamala Harris tuvo más 8. Hubo una pérdida de 7 puntos para Kamala Harris, comparándolo con Biden, y de 5 puntos comparándolo con Hillary Clinton. Si comparamos a los hombres entre Donald Trump en el 2024, 2020 y 2016, en el 2016 tuvo más 11, en el 2020 tuvo más 8, tuvo ahí una pérdida, y en el 2024 más 13. Tuvo 2 puntos más en el 2024 que en el 2016, cuando fue todo este movimiento. Quiere decir que tanto en el ámbito de mujeres como el segmento de hombres, Donald Trump ganó. Ganó porque le quitó 5 puntos a Kamala Harris, le quitó 7 puntos comparándolo con Joe Biden en cuanto a las mujeres, y en los hombres ganó o 2 o ganó 5 puntos más, dependiendo con cuál de las elecciones lo comparas. Una de las estadísticas que más ruido hizo fue la siguiente. ¿Cómo fue el resultado de Trump y Kamala Harris de estas elecciones en cuanto al voto latino? Esto es algo para no creerlo, ¿eh? Esto es algo para no creer. Quiero que se fijen en esto. Dice, Latino Men, hombres latinos. Clinton en el 2016 lo ganó más 31 puntos. Clinton más 31. Biden más 23. Bajó, sí es verdad, perdió ahí 8 puntos. Sin embargo, el 2024 Trump gana más 12. Trump gana más 12. El voto de los latinos, Trump lo ganó por una cantidad impresionante. Se menciona en un artículo de BBC con los números un poquito más aterrizados. Esto fue publicado el 6 de noviembre, justo ya un día después ya se sabía cómo Trump había arrasado en las elecciones. Y como les digo, mujeres ganó más 54%, 44%. Pero de hispanos, 53% se fue para Kamala Harris, 45% se fue para Donald Trump.
Pero otra vez, si te fijas en cómo fue cambiando esta demográfica entre el 2016, 2020 y 2024, te vuelves loco. De 31 bajó a 23 y Trump ganó a 23, a 12 puntos, perdón. Entre mujeres latinas, Harris bajó 22 puntos, de más 44 en el 2016 a más 39 en el 2020, a más 22 en el 2024. En cada una de estas demográficas, Kamala Harris perdió. Kamala Harris perdió en cada una de las demográficas. Solamente hubieron dos diferentes grupos en los cuales ella sí ganó, y uno fue con jóvenes universitarios, blancos principalmente, y en mujeres mayores, blancas también. Fueron dos segmentos que Kamala Harris ganó por muy poquito. Pero interesante que en todos los demás, y justamente en los grupos minoritarios, justamente en esos grupos, Trump arrasó con toda. Es impresionante que si tú ves las estadísticas de BBC, piensas que Harris ganó en muchos elementos importantes, porque si tú las analizas de manera fría, te dice el voto de mujeres ganó 54 a 44. El voto de los negros, por ejemplo, fue de 86 a 12. El voto de los hispanos, 53 a 45. De los asiáticos, 56 a 38. De los de 18 a 29, 55 a 42. Pero si te fijas en cada una de estas demográficas, sí es verdad que ella ganó la mayoría de estas demográficas, pero perdió en comparación del de 2016 y 2020. Quiere decir que aunque ganó muchos de estos elementos, realmente perdió en cada uno de estos segmentos. Es algo que requiere un análisis tremendo, tremendo, tremendo. Y lo que a mí me dice esto es que la gente de derecha, de izquierda, del centro en Estados Unidos tuvo un rechazo muy fuerte a lo que representaba a Kamala Harris y al Partido Demócrata. ¿Cuál es mi evidencia para esto? Hay un artículo sumamente interesante del Pew Research Center donde menciona lo siguiente. ¿Cuáles fueron los 10 problemas principales, los 10 temas principales que los ciudadanos americanos tuvieron en mente en estas elecciones? ¿Cuáles fueron los temas que más le llamó la atención a los ciudadanos americanos en este 2024? Y entonces les voy a leer un par de ellos. Uno de ellos tiene que ver con la Suprema Corte en Estados Unidos, si se está convirtiendo demasiado conservadora, si queremos agregar más jueces a la Suprema Corte. Otro elemento tiene que ver con la política internacional, el crimen violento, migración, todos los temas relacionados con las armas, el Second Amendment en Estados Unidos, que es muy potente, y todos los diferentes accidentes, y no solo accidentes, todos los diferentes ataques de gente loca en Estados Unidos que de repente entran a un cine o a una escuela y empiezan a disparar, que no está asociado con el crimen o con los cárteles o con algo de droga, está relacionado simplemente con gente que le entra alguna locura y muchas veces motivados por temas políticos y entran y empiezan a disparar en escuelas que no tienen nada que ver con esto. Claramente fue un tema central, el aborto, la desigualdad de género y el racismo que hay a lo mejor en Estados Unidos, cambio climático, la economía. Esos son ciertos problemas que hay fueron de los temas que los americanos tuvieron presentes en esas elecciones. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿cuál fue el tema más importante? ¿Cuál fue el tema más importante tanto para los de Trump como para los de Harris, como en general? Te vas a sorprender. Si yo te pregunto, el aborto, ¿en qué número? ¿Por qué el aborto fue un tema central? Porque acaban de quitar en Estados Unidos Roe versus Wade. ¿Qué era esta política? Tenía que ver con un derecho que se había transmitido en Estados Unidos, se había considerado un derecho federal a nivel federal, en el cual todas las mujeres en todos los estados tienen un derecho para abortar. ¿Qué pasó? Lo quitaron. Y Roe versus Wade ahora pasó de ser un tema federal a un tema estatal. Cada uno de los estados ahora tiene el derecho a decidir cuál es su política en cuanto al aborto. En partidos de centro y de izquierda se hablaba muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, un programa en Estados Unidos conocido como The View, un programa de 5 mujeres que hablan sobre diversos temas, y en este caso hablaron muchísimo en cuanto a temas de política. Mencionaban que el aborto era el tema central de las elecciones, cómo las mujeres ya no van a tener el derecho a abortar, cómo en cualquier situación, aunque sea por decisión personal o por algún otro motivo, han perdido el derecho para el aborto. Y lo trágico que iba a ser eso. El cambio climático, cómo eso, acaban de tener en Carolina del Norte, acaba de tener un huracán. Y la pregunta del millón era, ¿y cómo eso se va a manifestar en la forma que van a votar? Y los números son tremendos, porque si yo te pregunto otra vez, el aborto, ¿en qué número apareció?
Es el número 7 de los 10 problemas. El aborto es el número 7 de los 10 problemas. Significa que a la mayoría de la gente no era un tema central en el día a día. Cambio climático, ¿qué número aparece? Aparece 10, el último de la lista. Tiene que ver con el cambio climático. ¿Cuál es el número 8? El número 8 tiene que ver con el racismo y la falta de igualdad en Estados Unidos y el sexismo y todo esto. O sea que es de lo menos relevante para los ciudadanos americanos. En las universidades y en diferentes lugares constantemente estoy compartiendo estos dos elementos que hay que analizar. Claro que hay una conversación que se tiene que tener sobre cuál de estos elementos son importantes a nivel valor intrínseco. Pero hay otra conversación, que es cuáles de estos elementos realmente les importa a la gente en la práctica. Y son conversaciones radicalmente distintas. Significa que la gente hizo un ruido tremendo en los partidos de centro, de izquierda, en los medios de comunicación convencionales, que el aborto era todo el tema de las elecciones, que el cambio climático tiene que ver todo con las elecciones, que el racismo en Estados Unidos tiene que ver todo con las elecciones. ¿Y sabes qué demuestran esto? Que no tiene nada que ver, que la mayoría de la gente no le importaba eso. La mayoría de la gente, ¿qué es lo que le importa? El problema número uno. ¿Cuál es el problema número uno? La economía. En Estados Unidos el problema número uno es la economía. Inflación tiene a la gente harta. El hecho que hay inestabilidad económica tiene a la gente harta. A la gente le importa mucho más el tema de cómo voy a mantener mi casa, cómo voy a poner comida sobre la mesa, cómo lo voy a asegurar para salir adelante en el día a día, mucho más que estos temas de racismo. Ahora, el racismo no es un tema importante, claro que es un tema importante, pero por eso empecé el podcast con el tema con el artículo del New York Times. Todo el ruido que se hizo alrededor del meeting de Madison Square Garden el penúltimo domingo antes de las elecciones giraba alrededor de problemas completamente irrelevantes para la población estadounidense. Migración para los votantes de Trump es el problema número 2. El primero, economía; el segundo, migración. Esto significa que en el momento que los medios y la gente se enfoca en los problemas completamente irrelevantes para la sociedad, el resultado final es que tienes una ola roja y acaba y arrasa en las elecciones del 2024. Esto es algo sumamente interesante. ¿Por qué considero que es tan importante hablar de estos temas? Ya pasaron las elecciones, lo que pasó, pasó, y ahora solamente queda enfocarnos en el futuro. ¿Por qué es importante hablar justamente de estos detalles en particular? La respuesta es que creo que estamos enfocándonos tanto en estos elementos que, uno, no son tan relevantes para la mayoría de la sociedad, y dos, lo único que se está logrando es fragmentar a la sociedad, tanto en Estados Unidos como también en México y a nivel internacional, en el cual ya no tenemos la habilidad de dialogar sobre cualquier tema sin empezar a echar etiquetar a la gente con cosas que realmente no lo son. Yo siempre digo en las universidades, y creo que eso es algo correcto, generalmente la gente pro aborto o anti aborto no son gente mala. Son gente que se están enfocando en un tema en particular y quieren abogar por ello. Pero en el resto de las cosas, si te sentarías a platicar con ellos, habrán muchas cosas que tendríamos en común. El expresidente en Estados Unidos, Abraham Lincoln, un presidente, un parteaguas en la historia americana, él tiene una frase preciosa que dice: I don't like that man. I have to know him better. No me cae bien esa persona. Tengo que conocerla mejor. Este es un tema central que estamos viviendo tanto en la política americana y también en México. La fragmentación política y la inhabilidad de ver que detrás de los argumentos que a lo mejor no nos gustan siguen siendo relevantes, y no solo relevantes, sigue habiendo buenas personas detrás y sigue habiendo muchas otras áreas donde sí podemos compartir, sentarnos, tomar una cerveza, platicar, tomarnos un cafecito y hablar de los temas contenciosos, pero al mismo tiempo de todo lo demás, sin tener que pelearnos, sin tener que fragmentarnos y generar tanto odio por cosas tan, le voy a llamar, superficiales. Es impresionante que el cambio climático, sea importante o no, no es el único tema. Hay otros 9, otros 10, otros 15. Y es impresionante cómo en un programa como The View, lo único que abordan es el fin del mundo, el fin de las elecciones, el fin de la democracia, por X y Y cosa, y la gente, los que sí están yendo a votar, escuchan esto y dicen: no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Uno, no considero que es el fin de la democracia, manifestado en menos gente que fue a votar. Dos, no estoy de acuerdo porque en el racismo, que dicen que es un racismo sistémico en Estados Unidos, y un sexismo y misoginia y todos estos elementos,
porque por eso no ganó Kamala Harris. Adivina qué, no es verdad. Las mujeres votaron menos por Kamala Harris que por Joe Biden. Donald Trump ganó más en comparación del voto de las mujeres del 2016 y 2020 en estas elecciones. Esto te dice que no estamos leyendo no tenemos el pulso sobre la nación de manera correcta. Pasa en Estados Unidos, pasa en México a nivel nacional y político, y pasa principalmente a nivel personal. Estamos perdiendo la habilidad de tomar algún tema en particular y sentarnos y dialogar de manera sana. No puede ser eso. Tenemos que buscar la forma de entender que detrás de las posturas de las diversas personas hay toda una persona. Y tanto izquierda y derecha tienen que tener la habilidad de poder sentarse, dialogar, entender que hay humanidad detrás del otro y entender que además de eso hay una habilidad de procesar que las motivaciones de las decisiones y de las creencias de cada uno de ellos no son negativas. Los dos están tratando de abogar por un bien común. ¿No estás de acuerdo? Dilo, menciónalo y dilo fuerte, dilo con mucha energía. Si no me equivoco, Groucho Marx decía, no estoy de acuerdo contigo, pero pelearía a muerte para que tengas el derecho para decirlo. Es un dicho precioso. No estoy de acuerdo contigo. Creo que tu postura, creo que tu creencia, o al revés, es completamente equivocada. Sin embargo, pelearía a muerte para que tengas el derecho a decirlo. Porque si no tenemos esta habilidad de promover ideas diferentes, de dialogar sobre ellas, entender la humanidad, comprender que detrás de eso hay humanidad, detrás de cada una de las personas, hay buenas intenciones y hay todo un resto de elementos importantes que hay detrás de esa persona, perdimos por completo la habilidad de interactuar de manera real, honesta, profunda y directa. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Lo que está pasando es que con tal de evadir cualquier etiqueta, con tal de evadir cualquier tema, lo que hacemos es nos reunimos y nos hacemos de grupos de 6, 7, 10, 15 personas que piensan exactamente o muy parecida a nosotros, etiquetamos a todos los demás, tenemos una cordialidad sumamente falsa en nuestras interacciones con las demás personas, pero en esencia, en esencia no queremos escuchar ni interactuar con la otra persona. No queremos escucharlos, no queremos verlos. Y esa cordialidad falsa lleva a una fragmentación mucho más profunda a largo plazo y lleva a una fragmentación y a un odio tremendo en el cual a largo plazo es muy difícil solucionarlo. Creo que estas elecciones fueron una gran, gran lección. Es verdad que el presidente electo, Donald J. Trump, no es un ejemplo de persona. Al mismo tiempo, estas elecciones demuestran que los medios convencionales lo único que están haciendo es enfocarse en cosas que, uno, no son los problemas reales de la sociedad, fragmentando mucho más a la sociedad por intereses personales y o políticos, y no están transmitiendo toda la parte sutil y fomentando un diálogo sano en el cual demócratas, republicanos, independientes o en México diferentes partidos o a nivel personal, familiares y amigos, que tengamos la habilidad de sentarnos en una mesa y platicar sobre los problemas y después de los diferentes temas y después de todo un muy buen argumento, dar la mano, abrazarte, desearnos todo lo mejor y seguir adelante para un mejor país. Yo soy Jaime Beisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.